Cómo Israel expandió su control, planes, guerras y anexiones. El pueblo judío no tenía un país propio, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido firmó la Declaración Balfour, comprometiéndose a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La historia del control israelí sobre la llamada Tierra Santa no es solo una cronología de guerras y tratados, es sobre todo una compleja estrategia en la que se mezclan visiones ideológicas, maniobras diplomáticas, avances militares y un profundo manejo de la narrativa histórica. Entender este proceso exige ir más allá de los titulares, para observar no solo lo que ocurrió, sino cómo se planificó y sobre todo por qué ciertos pasos fueron dados en momentos específicos. Los primeros planos de ambición antes de la existencia del Estado, décadas antes de que Israel fuese fundado en 1948, ya existían mapas, borradores y estrategias pensadas para establecer un control territorial que no se limitara a los límites políticos iniciales en donde les dejaron asentarse. Estos planes no eran improvisados. Buscaban garantizar el acceso a fuentes de agua, rutas estratégicas y áreas de valor agrícola y religioso. Cuánto de esa planificación respondía a una legítima necesidad de seguridad y cuánto a un objetivo de expansión territorial gradual. 1948, Guerra de Independencia o redibujo de fronteras por parte de Israel. Cuando en 1948 se declaró el Estado de Israel, la guerra que siguió no solo consolidó su existencia, sino que permitió ampliar su territorio más allá de lo que el plan de partición de la ONU había asignado. El resultado fue un mapa en el que la línea entre defensa y anexión se volvió difusa. Desde entonces, por parte de Israel, el concepto de frontera provisional se convirtió en un elemento constante. Ninguna línea parecía definitiva. 167 en un punto de no retorno. La Guerra de los 6 días no fue solo una victoria militar, sino una oportunidad para rediseñar el tablero geopolítico. Israel pasó a controlar Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, los altos del Golán y la península del Sinaí, más allá del impacto militar. Este momento marcó el inicio de una nueva fase en la ocupación y la administración directa de territorios con población palestina y árabe. Aquí surge otra pregunta clave. ¿Fue la ocupación de 1967 una medida temporal en espera de acuerdos o el comienzo de un proyecto de integración territorial permanente? Asentamientos en la herramienta silenciosa de expansión. Tras 1967, la expansión ya no dependió solo de guerras, sino de una táctica más lenta, pero igual de efectiva. Echaban a la población autóctona con amenazas y construían asentamientos, inicialmente presentados como provisionales o estratégicos. Con el tiempo se convirtieron en comunidades permanentes, rodeadas de infraestructura exclusiva para población israelí. El objetivo no siempre fue declarado, pero la consecuencia era evidente: fragmentar el territorio palestino y dificultar cualquier futuro estado viable. Cada carretera, cada puesto militar, cada barrio nuevo en territorio ocupado creaba hechos consumados. Y así robaban territorios década tras década. Anexiones ilegales y reconocimientos parciales. La anexión de Jerusalén Este en 1980 y de los Altos del Golán en 1981 fueron pasos decisivos. Aunque gran parte de la comunidad internacional no reconoció estas acciones, Israel logró imponer de facto su control administrativo, legal y demográfico. El discurso oficial de Israel solía apelar a la historia y la seguridad nacional, pero en la práctica se trataba de consolidar un dominio irreversible. Las leyes aprobadas para extender la jurisdicción israelí a estas zonas crearon una realidad en la que el retorno se volvía cada vez más improbable. Esto nos lleva a otra cuestión. Si una anexión no es reconocida por la mayoría del mundo, pero es efectiva sobre el terreno durante décadas, debería pesar más la legalidad. Si no es así, sienta un precedente peligroso de ocupación y robo de territorios al que hay que ponerle límites. Control narrativo y diplomacia estratégica. La expansión territorial no solo se sostiene con soldados y maquinaria, sino con palabras y percepciones. Israel ha invertido grandes esfuerzos en construir una narrativa que justifique su presencia en cada territorio ocupado. Apelaciones a la historia bíblica, a la seguridad frente a amenazas externas y a la indivisibilidad de Jerusalén. En paralelo, ha sabido aprovechar momentos de crisis internacionales para avanzar en sus objetivos, mientras la atención global se centraba en otros conflictos. Estrategia de fragmentación territorial en Palestina. El mapa actual de Cisjordania es un mosaico de zonas A, B y C, con carreteras que conectan asentamientos israelíes, pero aíslan comunidades palestinas. Este diseño no es casual. Permite un control casi total de los recursos y la movilidad, sin necesidad de una ocupación militar visible en cada esquina. Más que un muro físico, es un entramado de normas, permisos, retenes y límites invisibles que definen la vida diaria de millones de personas. Esto nos deja otra pregunta incómoda.
¿Puede un territorio ser libre si está fragmentado hasta el punto de perder continuidad geográfica y económica? Acuerdos que nunca fueron paz. Los acuerdos de Oslo en los años 90 se presentaron como el inicio de una era de diálogo. Sin embargo, mientras las cámaras captaban apretones de manos, sobre el terreno seguían creciendo los asentamientos y las carreteras exclusivas. La promesa de un Estado palestino se fue diluyendo, y con cada retraso, la balanza se inclinaba más hacia un control irreversible. Aquí se hace evidente una crueldad silenciosa, la de prometer paz en Palestina, mientras se redibuja el mapa de forma que esa paz sea cada vez más imposible. La dimensión humana de la expansión. Más allá de fronteras y mapas, la expansión israelí ha significado desalojos forzados, confiscación de tierras, demolición de viviendas y desplazamiento de comunidades enteras. No siempre son escenas de tanques y disparos. A menudo es un aviso legal, un bulldozer en la madrugada o una carretera que corta el acceso a un pozo de agua. La crueldad aquí no reside solo en la fuerza física, sino en la constancia, una presión diaria gota a gota, que obliga a la gente a abandonar sus hogares y a renunciar a sus medios de vida para robar territorios. Geopolítica y protección internacional. Uno de los factores que ha permitido esta expansión es la protección diplomática y militar de potencias aliadas. Resoluciones internacionales que denuncian las ocupaciones son vetadas o quedan sin aplicar, mientras sobre el terreno los cambios se vuelven permanentes. Esta dinámica envía un mensaje inquietante, que el poder político y militar puede moldear la realidad más que el derecho internacional. ¿Qué significa eso para otros conflictos en el mundo? La proyección hacia el futuro. Si las tendencias actuales continúan, la llamada solución de dos estados se convertirá en un recuerdo académico, más que en una opción real. Las nuevas generaciones nacerán en un contexto donde la ocupación ya no se verá como una anomalía, sino como una condición permanente. ¿Es esta la herencia que se quiere dejar para la Tierra Santa? Un lugar robado definido por muros, puestos de control y fronteras no reconocidas que por convivencia. La expansión israelí no ha sido únicamente un asunto militar o diplomático, ha sido un proceso calculado, prolongado y en muchos aspectos despiadado en su constancia. No siempre visible en titulares, pero sí gravemente transformador para millones de vidas. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos no sea solo cómo se expandió Israel, sino si en algún momento existió la voluntad real de detener ese avance como debería haberse hecho.